¿Y si el peso que estás sintiendo no fuera una carga sin sentido, sino una asignación con propósito? A veces llamamos presión a lo que Dios está usando como formación y como obstáculo a lo que en realidad es parte del proceso en convertirnos en instrumentos más firmes en sus manos. Porque no todo lo que pesa en tu vida está ahí para detenerte. Algunas cosas están ahí para sostener algo mayor a través de ti. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos Operando como instrumentos escogidos, una reflexión escrita por Chris Simpson. El mundo laboral expone rápidamente el peso. Un trato se viene abajo, un líder de confianza se marcha, los números bajan. La junta directiva quiere respuestas ahora. Tu equipo te observa, tratando de leer tu rostro. En casa, la presión no disminuye. Las decisiones esperan. Las conversaciones parecen pendientes. Y en medio de todo, un pensamiento se filtra y no se va. Esto es demasiado para mí. Ese momento te dice algo. No solo sobre la situación, sino sobre lo que tú crees. Asumimos que el peso es demasiado grande y que nosotros somos demasiado débiles. Ese es el reflejo natural. Pero si eso no fuera cierto, y si el peso no estuviera ahí mal colocado, y si hubiera sido medido, la Escritura sigue confrontando nuestro instinto de huir de la presión. Noé llevó la carga de la obediencia cuando nadie más entendía. José soportó traición y demora antes de entrar en el liderazgo. Moisés se presentó ante el faraón con tartamudez y una vara. Daniel se mantuvo firme en un sistema hostil que quería moldearlo a su manera. Estos no fueron hombres que evitaron el peso, fueron hombres formados por Dios. Pablo quizás sea el ejemplo más claro. Antes perseguidor, ahora predicador. Cuando el Señor lo llamó, no habló de manera vaga. Dijo, instrumento escogido me es este. Hechos 9:15. No fue algo al azar, no fue accidental, fue escogido. Un instrumento no se elige porque sea conveniente, se elige porque encaja. La mente de Pablo, su preparación, su resistencia, incluso su pasado, todo fue forjado en algo que Dios podía usar. La asignación era pesada, pero no descuidada. El instrumento coincidía con la misión. Así es como Dios obra. Los instrumentos escogidos cargan lo que el momento requiere. A veces eso se ve como claridad cuando todos los demás están ansiosos. A veces es calma, cuando la presión aumenta. A veces es compasión, cuando las personas están agotadas. A veces es firmeza, cuando rendirse empieza a parecer razonable. El peso revela lo que ha sido construido en ti. Pablo conocía la presión, no en teoría, en realidad. Él escribió que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, según los Corintios 4:8. Eso es formación. La tensión era real, pero no lo dominaba. El peso no lo quebró porque Dios ya lo había estado formando para soportarlo. Lo mismo es cierto para ti y para mí. Las lecciones que aprendiste por las malas, las disciplinas formadas cuando nadie estaba mirando, incluso las heridas que nunca habrías elegido, nada de eso fue desperdicio. Dios no construye instrumentos a ciegas. Él sabe exactamente lo que es necesario y prepara en consecuencia. Así que si sientes el peso, no asumas rápidamente que algo está mal. Puede ser algo que te haya sido confiado. Antes de pedir que la carga se quite, pide la fuerza para llevarla bien. Pide sabiduría, pide resistencia, pide claridad en medio de la presión. Dios no llama y luego se aleja. Él capacita, Él sostiene, Él termina lo que empieza. El peso puede ser real, pero no es aleatorio. Él mismo puso este momento delante de ti. Él lo preparó para permanecer en él. No estás cargando algo de manera arbitraria, estás cargando algo que fue asignado. Y a veces la diferencia entre quebrarse y liderar es simplemente creer que lo que Dios puso sobre tus hombros no fue un error, es un llamado. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. 1. ¿Dónde estás sintiendo el mayor peso en este momento? ¿En tu trabajo? ¿En tu vida personal? ¿Y cómo podría Dios estar usando esta temporada para formarte como un instrumento escogido, en lugar de simplemente probar tus límites? 2.
¿De qué maneras te sientes tentado a ver tus presiones actuales como obstáculo en lugar de asignaciones del Señor? ¿Y cómo cambiaría tu perspectiva si creyeras que este peso te fue confiado? 3. Mirando hacia atrás en tu vida, ¿qué experiencias, disciplinas o incluso temporadas dolorosas han sido usadas por Dios para prepararte para las responsabilidades que hoy llevas? 4. Pablo soportó profundas dificultades como instrumento escogido de Dios, según nos cuenta la Biblia en reiteradas ocasiones. ¿Cómo se vería para ti esta semana depender de la gracia fortalecedora de Dios en el lugar en donde estás, en lugar de intentar llevar el peso solo con tus propias fuerzas? Concluimos con un desafío para esta semana. Identifica estos días un área donde el peso se sienta más fuerte y preséntala honestamente delante del Señor. En lugar de pedir primero que la carga sea quitada, pídele que te fortalezca para llevarla fielmente. Comparte esta carga con tu equipo del CBMC o con algún compañero en el discipulado, alguien de confianza. Invítalo a apoyarte en oración y en consejo. Luego, entra en esa responsabilidad con firmeza, confiando en Dios, quien te la confió y también te ha equipado para ella. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.